Así es mi pueblo San Luis Mixtepec, municipio de Finacantepec, Estado de México. San Luis Mixtepec, junio 25 de 1985. Yo soy José González Linares, nacido en San Luis Mixtepec, el día 26 de mayo de 1907, ferrocarrilero de oficio, jubilado, tradición familiar que ha venido desde 1600. Todo esto me lo platicó mi tío Martín González, que murió en 1930, a la edad de 102 años. Oye hijo, me dijo mi padre y mi abuelo, que a su vez sus abuelos les habían platicado que, el pueblo de San Luis Mixtepec se había fundado en 1600. Eran 3 tribus diseminadas que tenían sus chozas. La primera tribu, los Mazahuas a orillas del río, hoy San Francisco Tlalcilalcalpan. Al otro lado del río vivía la tribu Otomí, la cual era el núcleo mayoritario, y en el mismo lugar tenían su Teocalli o templo mayor sagrado. Estas 2 tribus estaban en constante enfrentamiento por la posesión de tierras fértiles, donde ahora están los bordos de agua. La tercera tribu Nahuatl tenía sus chozas donde se unen los ríos Tejalpa y San Francisco Tlalcilalcalpan. El Teocalli Nahuatl se ubicaba donde se encuentra ahora el rancho del señor Carlos Gómez. Cuando llegaron a este lugar los invasores españoles junto con los encomendadores y evangelizadores, antes de los frailes franciscanos, ya había llegado otra congregación católica que había construido una capilla a San Lorenzo Mártir como patrón del lugar, donde está ahora el rancho del señor Ataide. Esta congregación desconocida desapareció de ese lugar a la llegada de los frailes franciscanos al Cerro del Murciélago, en el año 1600, dejando la iglesia que ellos habían construido en esa misma época. Otro grupo menos numeroso de otomíes habían construido otro Teocalli, en el centro de un bosque más fértil con bastante agua a orillas de un río Mixtepeque nuevo. Estos 2 centros ceremoniales que conocemos como el Cerrito, que está ya en ruinas y se encontraba en medio de los 2 cerros, el Molcajete y 3 Cruces, fueron destruidos por los encomenderos españoles para levantar la iglesia de los otomíes, la iglesia católica. La tribu Mazahua ya se había separado para su centro mayoritario de habitantes que conocemos ahora como San Mateo Tlalchichilpan. El grupo menos numeroso de la tribu Nahuatl se fueron reconcentrando en Tecaxic. La gran tribu otomí fue concentrada por órdenes del poder virreinal al nuevo Teocalli o iglesia católica que hoy conocemos de San Luis Mixtepec. No fue fácil evangelizar a estos 2 grupos. Los frailes franciscanos les destruyeron su gran Teocalli sagrado, el Cerrito, y el Teocalli nuevo, los mismos que reconstruían por las noches. Si eran sorprendidos en su faena eran golpeados, por lo que se abrazaban mutuamente en forma de círculo. En medio cubrían a los niños, después las mujeres y hasta el último los hombres. Eran sangrados a golpes, latigazos y garrotazos. Algunas veces morían por las heridas cuando eran golpeados salvajemente por los frailes franciscanos. La sangre que derramaban los martirizados era recogida con todo y tierra en una cazuela, y por las noches hacían una ofrenda a la diosa de la luna. El copal y el saumerio no faltaban. El humo del copal que subía al cielo era el espíritu del sacrificado que había muerto a garrotazos. Esta costumbre aún sigue hasta nuestros días. Se lleva al panteón un plato con tierra y humo de copal que va impregnando el perfume del copal. El alma del otomí que moría de día era ofrecida al dios Sol. A los otomíes de Mixtepeque no les dio tiempo de enterrar o tapar su gran Teocalli sagrado como lo hicieron otras tribus para que no fueran profanado el gran Teocalli del Cerrito. El grupo de la población que vivía en el Cerrito fueron trasladados al nuevo Teocalli Mixtepeque. Sobre el Teocalli sagrado nuevo, los frailes franciscanos levantaron la iglesia católica a principios de 1700. El tabique rojo que emplearon en la iglesia fue hecho por una tribu que vivía en el Cerro Mixtepeque. Era una raza muy alta, medían cerca de 2 metros de altura, de color trigo casi blancos. Eran artesanos, alfareros. Esta pequeña tribu desapareció, por no someterse a los caprichos de inquisidores de la nueva religión. Se fueron rumbo al Tulillo o Cañada. Fueron los que poblaron esa ranchería, gente blanca que ahora conocemos. La gran ciudad Tolocan, ahora Toluca, era el imperio Matlacinca. Tuvo a las tribus otomí de Mixtepec en constante humillación por el alto tributo que tenían que pagar al imperio. El gobierno colonial español, al hacer los centros de población o pueblos, creó San Luis Mixtepec, creó las haciendas agrícolas y se dividieron también los habitantes de cada pueblo para el servicio de los hacendados, y así los hacendados se hicieron dueños de los otomíes. Se repartieron todo el maíz. Desde el nevado era un solo bosque de tierras fértiles, árboles de diferentes clases, entre los que más abundaban eran el de capulín, tejocote,
pera, manzana, nopal y otros frutos. Había animales como venado, coyote, liebre, tejón y conejos, cacomixtle, aves silvestres, guajolotes, gallinas, ajolotes, víbora de cascabel, perro de agua, etc. Todos estos animales tenían los bosques de los otomíes matlafincas. La iglesia de San Luis Mixtepec y sus manantiales. El teocal y sagrado nuevo que ahora conocemos como la iglesia católica de San Luis Mixtepec, era la parte más boscosa por sus 5 manantiales de agua. El primero en el cruce del Camino Chiquito y San Francisco Tlalcilalcalpan y el Caminito a Cinacantepec, el segundo en donde se encuentra el pozo artesanal, el tercero en la calle de Juárez número 119, el cuarto manantial en la calle Francisco Sarabia número 115, el quinto en la calle Gran Tenochtitlán número 106. La mayor parte de los árboles se componían de cedro blanco. El río que pasaba por el centro de San Luis venía desde más arriba de Cinacantepec, pasaba por el centro de San Luis, pasaba por la calle Gran Tenochtitlán y salía hasta el Panteón Civil. Ya evangelizados la mayor parte de los otomíes fue cuando se construyó más rápido el templo católico, quedando como patrones del pueblo San Luis Rey de Francia y San Lorenzo Mártir. A la fecha se desconoce el autor de la pintura, en la cual se encuentran pintados sobre el mismo lienzo los dos santos. La iglesia de San Luis Mixtepec se empezó a construir a principios de 1700. Su construcción duró 40 años aproximadamente. Toda fecha anterior es desconocida por no encontrarse antecedente de la iglesia. La campana mayor que ya fue reemplazada tenía la inscripción Santa Bárbara, diciembre 18, 1783. Esa fecha la vimos el señor José Venta y yo, José González Linares, cuando fuimos delegados municipales en 1961. En 1864, a raíz de la Constitución, mi tío Martín González conoció a los emperadores Maximiliano y Carlota en un Te Deum en honor a ellos, lo que no me dijo en qué iglesia se realizó el Te Deum en Toluca o Cinacantepec. Por las mismas fechas y años de la separación del clero católico del gobierno de la República que encabezaba don Benito Juárez, hubo una sublevación popular auspiciada por el clero católico en Cinacantepec contra la presidencia municipal. Hubo muchos muertos. Por las noches las tropas militares llegaban a San Luis y por miedo a las represalias los habitantes de San Luis dejaban el pueblo solo. Huían a ocultarse en el río y en la barranca del cerro por temor a un levantamiento contra el gobierno de la República. Leyenda. Muchas veces cuando llegaban las tropas a orillas del pueblo, misteriosamente se formaba un río caudaloso, que las tropas no podían cruzar y a los que lo intentaban se los llevaba la corriente tanto al caballo como al soldado. Al día siguiente veían que no había tal río, por eso la gente decía que los santos, San Luis Rey de Francia y San Lorenzo Mártir habían hecho el milagro de cuidar al pueblo. En 1908 el pueblo de San Luis Mixtepec construyó su panteón civil. En un inicio los cadáveres eran sepultados en el atrio de la iglesia y después en el panteón de Cinacantepec. Revolución Mexicana. En 1910 San Luis Mixtepec estuvo atemorizado por los aullidos de un lobo infernal. Entre las 9 y 8 de la noche se oía aullar a dicho lobo desde 500 metros antes de que llegara al pueblo. Una vez dentro del pueblo seguía el mismo aullido. Así sucedió aproximadamente 3 meses. Durante ese tiempo mi padre era el comisario político. José González López, Florentino Orozco y Esteve de la Cruz determinaron acabar con el lobo infernal. Yo oí la plática cuando decían vamos a atacar al lobo en montón. Decían se comerá a alguno de nosotros pero no a todos, e invitaron a otras personas y esperaron al lobo en la calle que hoy es Independencia esquina con Juárez. Esta situación hizo que la gente ya no saliera de sus casas por las noches por el temor al lobo infernal. Se decía que el lobo entraba por las calles donde se encontraba el caño, hoy la calle Solache, y al llegar en esa esquina el lobo, todos se le fueron encima con palos, garrotes, machetes, cuchillos y piedras, por lo que al sentir los golpes el lobo, empezó a gritar no me peguen yo soy. Al oír hablar al lobo, todos dejaron de pegarle y con cerillos le aluzaron la cara. Era el sacerdote de San Francisco Tlalcilalcalpan, el padre Tinoco. Lo hirieron bastante, casi a medio matarlo, y le preguntaron que por qué atemorizaba al pueblo de San Luis Mixtepec de esa manera, a lo que contestó que tenía la consigna de que toda persona que se levantara en armas junto con Francisco y Madero, sería excomulgado y entregado al supremo gobierno del presidente Porfirio Díaz. El cura traía puesta una piel de cabra y 2 patas también de cabra, y por donde pasaba dejaba las huellas de las 2 patas, por lo que la gente cuestiona esta situación.
Porque el lobo tiene garras pero no pezuñas, le quitaron al padre una bocina de cartón en forma de cono por donde aullaba, y de la paliza que le dieron, el padre ya no volvió a hacer esto, pero siguió llegando al pueblo. Se extendió la Revolución Mexicana en 1910, y se dieron de alta como soldados de San Luis, dos primos hermanos míos, Donaciano Garduño Linares, capitán segundo carrancista, Teófilo González, capitán primero villista, Juan Barrera, capitán primero zapatista, un hermano mío Francisco González Linares, soldado raso carrancista, Patricio Consuelo, soldado raso carrancista, Pedro Mejía, sargento primero zapatista, Vicente Gamboa, sargento primero zapatista. El pueblo también cooperó con caballos para la causa de la revolución. Tiburcio Bernal 2 caballos, Simón González 1 caballo, Ignacio Orozco 5 caballos, Gisabel Ortega 1 caballo, Magdaleno y Pedro Salazar 3 semillas, Calixto Leónides 3 semillas, Delfino Orozco 2 caballos, Gonzalo Garduño Linares 3 semillas y 3 burros, entre muchas más personas que con gusto daban sus semillas, porque los alzados en armas prometieron al pueblo futura prosperidad y bienestar para todos, para que se acabara la injusticia del diezmo, primicias y demás cobros de la iglesia que ahogaban al pueblo. En 1911 el oficial del registro civil reportó 3 defunciones por tifo en San Luis Mixtepec. En 1912 se instalaron en el atrio de la iglesia las tropas que venían comandadas por una mujer, la coronela Rosa, muy bragada militarmente, que sabía imponerse. Estas tropas permanecieron como 15 días en San Luis Mixtepec. La coronela Rosa ordenó sacar el maíz de las trojas del señor Felipe Orozco, repartiéndolas al pueblo y pasturas a los caballos. Salieron esas tropas rumbo a Almoloya de Juárez. En 1913 llegó otro destacamento militar también carrancista constitucionalista. Al frente venía un coronel, un tal Quintanilla, sobrino del general Quintanilla. También instalaron en el atrio de la iglesia como cuartel general. La hicieron cocina de humo y dormitorio. La esposa del coronel Quintanilla desnudó a la Virgen María y se puso el vestido. Se paseaba alrededor del atrio. Los soldados y las soldaderas se hincaban al paso de la sacrílega mujer en forma de mofa. Yo vi todo esto, tenía 6 años. Yo les hacía los mandados a los soldados consiguiéndoles tortillas y alimentos por unos cuantos centavos que me daban. Estas tropas militares ocuparon la plaza de San Luis algo así como 30 días, y al salir de este lugar las tropas, la esposa del coronel se llevó puesto el vestido de la Virgen María. Al salir del atrio el caballo donde iba montada la sacrílega mujer resbaló y cayó sobre la mujer del coronel. Se la llevaron herida y no se supo más de esas tropas. Tomaron también el rumbo hacia Almoloya de Juárez. Después la gente comentaba que la caída del caballo había sido un castigo de Dios. En 1915 hubo escasez de alimentos en toda la República Mexicana y se asentó más la miseria en San Luis Mixtepec. El clero y hacendados enterraron el maíz y trigo hasta podrirse en la tierra para no darle al pueblo ni a los revolucionarios. El primer agrarista de este pueblo fue el señor J. Luz García, quien recibió órdenes desde Cuernavaca del general Emiliano Zapata de tomar las tierras por la fuerza de la hacienda Serratón. El pueblo lo apoyó y siguió sus indicaciones. Cosechó las milpas del terrateniente Sebastián Silva, por lo que el pueblo unido fue capaz de eso y más. La política cambió y el hacendado recuperó su latifundio. De 1917 a 1919 hubo una epidemia de gripe. Muchos decían que era gripe española. Durante esta epidemia murió mucha gente en San Luis Mixtepec, así como también en toda la República Mexicana. En Toluca yo vi cómo recogían los muertos que se encontraban tirados en las calles. Los muertos eran tanto por hambre como por la epidemia. En 1918 entró por primera vez la corriente eléctrica en San Luis Mixtepec y el primer molino para nixtamal. Entre 1925 y 1926 se demolió un cuarto de 15 por 10 metros que en ese entonces era la escuela primaria, en donde se impartía primero y segundo año porfiriano, y se levantó una nueva escuela primaria de 78 por 30 metros de teja, 4 aulas grandes. Esta obra fue dirigida por el señor Jerónimo Ilagorri con la cooperación del pueblo. En 1926 se construyó el puente de mampostería en el río Tejalpa, Paseo San Calixto, adelante del campo deportivo de San Luis Mixtepec. Los albañiles que construyeron esta obra fueron Pedro y Guadalupe Gamboa. En 1927 el gobierno del general presidente de la República Plutarco Elías Calles expropia y deslinda el latifundio de la hacienda de Serratón a favor del pueblo de San Luis Mixtepec. En este decreto presidencial quedó como primer presidente ejidal el señor Juan Colín Sandoval.
Secretario Francisco Alvarado y J. Luz García, presidente de vigencia. En 1928, en el gobierno de Plutarco Elías Calles, a raíz de la Constitución de 1917, surge el sinarquismo cristero, movimiento durante el cual se cometieron muchos crímenes. A los profesores les cortaban las orejas y a los campesinos agraristas los castraban y ahogaban en vida con puños de tierra, porque los campesinos pedían tierras para sembrar en el templo católico. En la iglesia de San Luis Mixtepec se encontraron 3 puños postizos almidonados. En esos puños estaban escritos el nombre de los peones que trabajaban en las haciendas del ejido, y de la hacienda del Molino de Guadalupe. Estos sacerdotes les informaban a los patrones quiénes eran los peones que estaban robando a las haciendas 1, 2 o 3 cuartillos de maíz o trigo. En San Antonio Acahualco y Santa María del Monte, a los profesores de las escuelas de gobierno les cortaban la lengua y las orejas. En 1935, el señor Rafael López, ya como nuevo presidente ejidal, gestionó la ampliación en latifundio del Molino de Guadalupe, pero por negligencia dejó los trámites por arreglo personal con el mismo hacendado. En 1936, por órdenes del general presidente de la República Lázaro Cárdenas, el Banco Agrario prestó dinero como refaccionando a los ejidatarios de San Luis Mixtepec, pero los ejidatarios dieron mal uso al dinero y se negaron a pagar dicho préstamo ejidal, misma época del señor Rafael López. En 1936, por resolución presidencial y ampliación de tierras para el pueblo de San Luis Mixtepec, se le otorga el latifundio de las haciendas Altamirano y Cimbrones, siendo presidente ejidal el señor Vicente Quintana. En 1940 se formó en San Luis Mixtepec una cédula del Partido Comunista dependiente del Comité Estatal de Toluca. Los primeros socios fueron José González Linares, Gregorio Olivares, Rafael López, Eduardo Orozco y Paulino Palma. La actividad de esta cédula fue orientar a los obreros y campesinos por el camino de la rectitud revolucionaria. En 1945 se formó en San Luis Mixtepec un grupo del Partido Sinarquista Cristero auspiciado por el clero católico y hacendados, ya en decadencia este partido político nacional. En 1945, a finales de la Segunda Guerra Mundial, México luchó contra Japón ayudando a nuestros hermanos filipinos en la isla de Luzón. Japón, en su desesperación, manda un virus nuevo que aún seguía en experimentación, la viruela negra, llegando a San Luis Mixtepec y arrasando decenas de personas. Los militares llegaban a las casas de los que sabían que estaban infectados y los sacaban para llevarlos a morir al panteón. Ahí los dejaban y los pobladores del pueblo escuchaban sus gritos y súplicas por las noches. El ejército custodiaba el panteón al igual que todo San Luis Mixtepec. Nadie podía entrar ni salir del pueblo. La penicilina acababa no mucho de salir y hubo una mujer que, sin ser enfermera, se ofreció para vacunar a las personas. Fue Ana María de Jesús González Orozco, mejor conocida como Tía Chuy. Tía Chuy andaba con una bebé recién nacida de 2 meses cargando en la espalda y aún así se metía a la casa de los infectados. Ella le suministraba medicamento además de la autorizada, rescatando vidas. Hubo una señora conocida en el pueblo que también comenzó a inyectar, que donde veía que iba a vacunar Tía Chuy, la señora iba con el ejército para dar cuenta y así ellos fueron a sacarlos de sus moradas para irlos a dejar al panteón. En 1946 Tía Chuy solicita una gestión de libros al presidente Luis Echeverría Álvarez para adultos que no sabían leer ni escribir, ya que las clases solo se les impartían a niños. En 1948 el pueblo de San Luis Mixtepec, por cooperación, compró un órgano electrónico a la iniciativa del señor Román Pérez para la iglesia de San Luis Mixtepec. El órgano antiguo, que databa desde los años en que se construyó la iglesia, se había deteriorado tal vez por los años de servicio. El señor Juan Colín González y Valeriano Aldama mandaron reconstruir ese órgano, pero ya no se supo más del órgano ya que no fue devuelto a la iglesia. Es en este mismo año, 1948, el señor Raimundo Jiménez González y Guadalupe Hernández Monroy traen de la laguna de Vía Victoria las primeras carpas a San Luis Mixtepec, las cuales preparan en hojas de maíz y comienzan a venderlas entre sus vecinos y de casa en casa. Este hecho marcaría la pauta para que comenzara la venta y distribución de pescado en San Luis Mixtepec, ya que debido a la falta de fuentes de trabajo empezaron a preparar el pescado en tamal en hoja de maíz. Los tamales se cocían en comales de barro y con leña, y posteriormente en hornos. Este producto se comercializaba en los principales mercados de Toluca, Calixtlahuaca, Almoloya de Juárez, La Merced, DF, Chalma, Milpa Alta, Valle de Bravo, Santiago Tianguistenco y en las poblaciones de los alrededores. Carpa, mojarra, charal y popocha seca.
En 1952 se construyó una nueva torre a la iglesia del lado izquierdo, quedando dispareja comparada con la arquitectura inicial de la Torre Vieja, la cual fue construida por el maestro albañil Sr. J. Guadalupe Gamboa. En 1953 se instaló en la torre nueva de la iglesia un reloj público con campanas para dar la hora a iniciativa del Sr. Eleuterio Salazar y Eduardo García, el cual se compró con la cooperación que el pueblo aportó. En ese mismo año, 1953, se inaugura el primer cine en San Luis Mixtepec, inaugurado por José González Linares en su morada en la calle Hidalgo número 12, habiendo grandes éxitos en su pantalla de la época de oro del cine mexicano. En épocas de Vía Crucis se llenaba y hasta habían filas para funciones todo el día. Alrededor de 1960 se acaba el comercio de los arrieros. Pueblos como San Luis Mixtepec, Capuluac, Mexicalcingo, Santa Cruz, Cuauhtémoc y Acambay vivían de este comercio. El arriero y su recua, su instrumento de trabajo, transportaban mercancías desde el valle de Toluca hasta las costas del Pacífico y el Bajío. El arriero solo transportaba lo que podía llevar la recua en su lomo, como fruta, semillas, sal, etc. Quienes no tenían animales de carga, llevaban los objetos en macales sobre su espalda. En Toluca hubo la Cofradía del Señor de Esquipulas, integrada por arrieros que cada año hacían el viaje hasta la población de ese nombre, que se encuentra en los límites de Guatemala con Honduras. En 1961 se construyó la escuela primaria con 21 aulas, llevando el nombre de Escuela Primaria 20 de Noviembre. El pueblo cooperó para tal fin. Igual ayuda dio el señor Anselmo González, presidente ejidal. Económicamente cooperó con 2 aulas la delegación municipal José González Linares, Primo Fonseca, José Venta y Juan Alvarado. En el mismo año se construyó la red de agua potable, misma que fue tomada de los manantiales del volcán Xinantecatl. En 1969 se fabricaron 58 rejas para las paredes del atrio de la iglesia de San Luis Mixtepec. Cada una de las rejas tiene las iniciales del donador a iniciativa del señor Ildefonso Pérez. Las rejas fueron hechas por el señor herrero José González Linares. El costo de cada reja fue de 210 pesos. En 1971 se construyó el drenaje y alcantarillado en San Luis Mixtepec. El pueblo aportó económicamente, pero también hubo mucha gente que se oponía a este servicio. Esta gran obra se terminó antes de lo previsto por Obras Públicas, por lo que se premió a San Luis Mixtepec con 50,000 pesos. Los constructores fueron los señores Ignacio Pérez, Arnulfo Rojas, Saturnino Jiménez, Pedro Carranza y Dirección Técnica de Ingenieros de Obras Públicas. En el año 1971 se construyó la escuela primaria Luis Echeverría Álvarez, con 16 aulas. El terreno de la escuela se compró con los 50,000 pesos que dieron de premio del drenaje. También estuvieron comisionados Ignacio Pérez, Arnulfo Rojas, Saturnino Jiménez y Pedro Carranza. En 1973 se iniciaron las clases en el Jardín de Niños, por cooperación pidiendo locales prestados de la Casa 105 de las calles Miguel Hidalgo. Pasaron ya a su escuela oficial que el gobierno les construyó. El 20 de noviembre de 1979, la Iglesia Católica de San Luis Mixtepec fue declarada parroquia, ocupando como primer párroco el sacerdote Efraín Núñez, no muy bien recordado por haber resultado un ladrón y sátiro. En 1980 se iniciaron clases en la escuela secundaria por cooperación, ocupando varias casas provisionalmente en Miguel Hidalgo número 105 y posteriormente se trasladaron a la escuela estatal que el gobierno construyó en 1984. El primer director de la escuela fue el profesor Martín Ortiz. En 1980 el gobierno del Estado de México, el gobernador el Dr. Jorge Jiménez Cantú, ordenó la remodelación del pueblo de San Luis Mixtepec, habiéndose hecho un mal trabajo, ya que la remodelación quedó a medias. En 1981 el gobernador Jorge Jiménez Cantú ordenó la construcción de la carretera Toluca, San Luis Mixtepec, vía Guadalajara, quedando el bulevar de 8 carriles con alumbrado público. La construcción de la carretera la pagamos todos los habitantes de 5 kilómetros de un lado a otro del bulevar Adolfo López Mateos. En 1982 los delegados municipales señor Primitivo Fonseca, Primitivo Álvarez, Pedro González Quintana y Juan Mejía, cobraron 3,000 pesos por cada casa para la perforación del pozo profundo para abastecer de agua al pueblo de San Luis Mixtepec. Además cobraron 1,000 pesos por padre de familia para la ampliación del panteón civil, porque el panteón viejo ya no da capacidad para más difuntos. El dinero que se iba a emplear para el pozo y el panteón se esfumó. Uno y otro se culpaban de la pérdida de los talonarios. Esto fue informado en una asamblea.
sumaron muchos miles de pesos. A ese término llegó la corrupción en el pueblo de San Luis Mixtepec. En 1985 se eligió democráticamente a los 4 delegados municipales. ¿Cuál fue la sorpresa? Que solo se presentaron 180 ciudadanos a votar, siendo que el pueblo tiene 15.000 en edad de votar. Eso demuestra que ya no tienen fe en el gobierno por tantas promesas que ofrecen los candidatos tanto para la presidencia de la República, gobernadores del estado, presidentes municipales, diputados que nada cumplen. Nos hace falta un auditorio, una plaza cívica, agua a domicilio, que se siga la remodelación del pueblo, la nomenclatura de las calles. El gobierno virreinal trajo las calles de San Luis en 1700 y actualmente son las mismas de esa época. La población va aumentando rápidamente y se están construyendo las casas en desorden. En 1986 se abre la primer marisquería de San Luis Mixtepec. En 1987 oficialmente ya es Puerto de Alvarado, inaugurado por el señor Teodoro Alvarado López, tío Lolo, y la señora Ana María de Jesús González Orozco, tía Chuy, vendiendo variados y diferentes platillos para su época como el exótico pulpo en su tinta, la tradicional sopa de mariscos, filete empanizado, mojarra, empanadas y el famosísimo vuelve a la vida, que era la novedad ya que solo se solía trabajar puro cóctel de camarón en su copa en otras marisquerías de las costas playeras. Los primeros en dedicarse al oficio de la pesca y marisco fueron los matlafincas en el siglo VII. Matlafincas significa hombres de la red. Con el paso de los años este es y será una de las fuentes principales de trabajo y sustento para muchas familias de esta población. Hasta la fecha San Luis Mixtepec es reconocido en todo el estado por la venta de pescados y mariscos, debido a la calidad y frescura del producto. Hoy en día también se puede disfrutar de una rica gastronomía de pescados y mariscos. En 1988 que se construye la primera capilla abierta en el atrio de la iglesia, por iniciativa de los fiscales a cargo. En 1994 fallece el señor José González Linares, cronista de este libro, que fue saqueado del Museo Virreinal de Finacantepec, por una persona conocida del pueblo por las nuevas firmas que resubieron al blog de San Luis Mixtepec y alteraciones donde la familia de estos personajes maquiavélicos se enaltecen, dando incongruencia a la redacción de la crónica ya que se desvía de la historia para hablar más de ellos aunque no son nadie realmente. En 2003 se realiza la primera callejoneada organizada por el señor Martín Olivares, en honor a San Luis Rey de Francia, que se conmemora el 25 de agosto. Durante la callejoneada las rondallas recorren las calles de San Luis Mixtepec, en las que previamente los vecinos se han organizado y preparan una fogata y café. Las rondallas se detienen en estos puntos para tocar algunas canciones y convivir con las personas que se han reunido. Año con año se realiza este evento por iniciativa del licenciado Martín Olivares. Esto ha motivado a muchos jóvenes a formar rondallas, grupos musicales y aprender a tocar algún instrumento musical. En 2011 se realiza la primera Feria del Marisco en San Luis Mixtepec, con el propósito de incentivar el desarrollo económico en la comercialización de pescados y mariscos. Entre 2016 y 2017 se derrumba la capilla abierta y se construye una nueva, que es la que actualmente se encuentra en el atrio de la iglesia. En diciembre de 2019 en Huanchina se detecta el primer caso de coronavirus, COVID-19. En México el primer caso se detecta el 27 de febrero del 2020. Para marzo del 2020 ya es una pandemia mundial, y se empiezan a tomar medidas de confinamiento. El 14 de febrero del 2020 se realiza la primera fachada a la delegación de San Luis Mixtepec por la primera delegada Ana María Alvarado González. El trabajo manual de la obra fue realizado por el maestro albañil Israel Endeje Ramírez. En mayo de 2023 cae un rayo al árbol que se encontraba frente a la casa cural, por lo que se decide talarlo dejando un tronco mocho. En 2024 la Feria del Marisco es trasladada a Finacantepec, por el presidente municipal Manuel Vilchis Viveros, usurpando la identidad de San Luis Mixtepec, siendo autoproclamados como Finacantepec, pueblo marisquero, o como algunos pobladores se autodenominan, cuna pescadera. La próxima actualización de la crónica será para el 2075. Saludos cordiales a todos y que tengan una larga y feliz vida.